festeja este final de la primera etapa del blanqueo con los 22.500 millones de dólares que ingresan ahora al circuito. Y recién, Leandro, te contaba algunos detalles de lo que viene en la segunda etapa. Esta noche convocamos al profesor César Litvin, que es tributarista, que es docente universitario, esa materia impuestos de las más complejas seguramente para cursar y rendir, para poder ampliar algo más sobre este tema. Hola César, buenas noches, ¿cómo va? Buenas noches, un gusto saludar a todo el equipo. Muchísimas gracias, igualmente. Pasó la etapa 1 y ahora, ¿qué es lo que viene con el blanqueo? Bueno, la etapa 1 es la más importante, creo que va a ser la más sustanciosa también, por varios motivos. En primer lugar, porque la etapa 1 es la que permite blanquear dinero en efectivo, ¿sí? Cuando termina la etapa 1, a partir de la etapa 2 y 3, ya no es posible blanquear dinero que estaba en el colchón. Entonces, es muy importante porque mucha gente que tenía su dinero en moneda extranjera para cubrirse de la debilidad de nuestra moneda, que quizás incluso era dinero obtenido en blanco, pero fue convertido en dólares en cuevas, con este sistema de poder regularizar dinero en efectivo y hasta $100.000 no tuvo costo, ¿sí? Esa es la etapa que se termina. Y es la más importante también porque en aquellos casos que tiene costo, es el costo más bajo, es el 5%. Ahora, viene una segunda etapa, ¿sí? Y en esta segunda etapa lo que se va a generar es que en aquellos casos que se quiera blanquear dinero del colchón no va a ser posible, salvo que modifiquen la normativa. Y entonces, Y en lo esta único que se segunda va a poder... etapa, ¿cuáles son los bienes que se pueden blanquear? Porque me imagino que son bienes, o hay algún otro intangible. Cualquier tipo de bienes menos dinero en efectivo. Ajá. Y allí estamos O hablando de sea, cuentas en el exterior, ¿de qué activos? estamos hablando de cuentas en el exterior, estamos hablando de inmuebles, criptomonedas y cualquier inversión financiera no declarada. Lo que no se puede blanquear es dinero en efectivo, ¿sí? César, ¿qué tal? Buenas noches. A partir del lunes, ¿usted cree que vamos a ver retiro de dólares de los bancos o que aquellas personas, aquellos clientes que usted tiene que blanquearon, prefieren dejarlo en el mercado para invertirlo y que le genere algún rendimiento? Una gran mayoría, por lo menos hablo de lo que yo conozco, va a intentar darle renta a este dinero cash, ¿sí? Porque los instrumentos que ofrece el gobierno para darle renta son muy atractivos, más en esta época, porque se puede invertir en acciones que cotizan en bolsa, está subiendo el mercado bursátil, se puede invertir en obligaciones negociables, da buena renta, algunas empresas que se endeudan con obligaciones negociables, en títulos públicos, donde ya vienen creciendo y hay un margen de mayor crecimiento, en fondos de inversión para actividades productivas o en obras sobre inmuebles que no tengan más del 50% de grado de avance. Quiere decir que para la segunda y tercera etapa, yo creo que lo que se viene es un blanqueo de dinero, no cash, sino en cuentas, y ese dinero en cuentas es muy posible que se invierta en alguno de estos instrumentos y también es muy posible que el que depositó ese dinero, que lo tenía en el colchón y que a través de los años se iba evaporando como un helado en la mano, porque en el mundo también hay inflación internacional, ¿sí? Hay inflación en bienes. El que tenía en el colchón dinero de hace 10 años, ahora se puede comprar muy poco o mucho menos, con lo cual digo, es muy atractivo invertir en alguno de estos instrumentos que da el Poder Ejecutivo. César, otra cosa Seguramente que... una parte va a ser retirada para consumo o para cambiar el auto o para cambiar el departamento o para darse algún gustito, pero
aunque se retire ese dinero, lo más probable es que no vuelva al colchón, sino que empiece a reactivarse la actividad económica, empiece a dar masa muscular a la actividad económica a través de todos estos instrumentos. Clarísimo. Otra cuestión que conocimos esta semana es que una provincia, al menos la provincia de Santa Fe, va a aplicar un impuesto sobre el dinero blanqueado en su jurisdicción, una alícuota del 2%. ¿Cómo cambia esto lo que queda de blanqueo, la etapa 2, la etapa 3, y si no es un cambio de reglas de juego? Sí, es así. Esto me parece que es una real emboscada, lo tiene también Neuquén, ¿sí? Y creo que Tucumán, son provincias que se adhieren al blanqueo, pero cobrando un nuevo impuesto, cosa que es un disparate total, de dudosa legitimidad a mi gusto, ¿sí? Y digo una emboscada porque no lo hicieron antes que venza la vigencia del blanqueo, sino lo hicieron ya sobre terminada la primera etapa, donde mucha gente entró en el blanqueo sin tener la más mínima idea de que esas jurisdicciones, si es que son contribuyentes de esas jurisdicciones, le iba a intentar cobrar un adicional, ¿sí? Yo creo que es un verdadero disparate, ¿sí? Y de dudosa legitimidad. Y en nuestro caso, ¿sí? Nosotros a contribuyentes que estaban en alguna de las provincias voraces, digo, voracidad fiscal, les sugeríamos que no blanquee la empresa, sino el accionista de la empresa, que tenía el mismo efecto inmunidad, para evitarse una situación de estas que era previsible en muchos gobernantes argentinos, que en lugar de ajustarse el cinturón en épocas de crisis con respecto a los gastos, siguen creando nuevos tributos cuando estamos totalmente asfixiados de presión fiscal en Argentina. César, y hay otra cuestión. Ahora hay mucha gente que ha blanqueado, dice, bueno, saqué los dólares del colchón, una indemnización, lo que me dio mi abuela, ¿no? Por ejemplo, y ahora dice, tengo que pasar a pagar bienes personales, va a venir una carga impositiva muy fuerte. ¿Qué pasa y qué se le dice a ese contribuyente ahora? No, es muy importante esta pregunta porque era la pregunta que hacían todos antes de manifestar su adhesión al blanqueo. En este caso, el blanqueo vino con una opción muy atractiva, ¿sí? Que es la opción de pagar 5 años juntos a una alícuota muy baja, ¿sí? Y además, este blanqueo lo que permitía a los que blanqueaban es pagar también con estabilidad fiscal para que no se encuentren con sorpresas en el futuro. Pero hay algo muy importante. En este régimen de medidas fiscales que fue aprobado por el Congreso, se aumentó en forma exponencial el mínimo no imponible de bienes personales, que estaba vigente para fin del año 2023 en 27 millones de pesos. Eso significa que mucha gente de clase media empezaba a pagar el impuesto porque se fue popularizando en los últimos años. Ahora, el mínimo no imponible para el año 2023 está en 350 millones de pesos. Claro, fue un cambio muy potente. César, le agradezco mucho esta conversación, esta posibilidad de sacarnos las dudas y de poner allí en perspectiva qué es lo que significa este proceso de blanqueo de capitales. Muchísimas gracias y buenas noches. Buenas noches, buena jornada. Igualmente.